Este breve pero intenso reportaje ha sido producido y realizado a raíz de un voluntariado que hice por mi cuenta junto a alguna otra persona en las inmediaciones de Valencia, a raíz de las últimas riadas provocadas por la famosa gota fría o Dana, o como lo quieran llamar, que afectó a determinados barrios de las zonas obreras, industriales de la periferia. Concretamente, yo estuve de voluntario en Paiporta y Picanya, básicamente limpiando garajes y aceras. Yo lo que me encontré ahí fue un equipo de voluntarios de diferentes organismos, asociaciones, algunas, casi todas ligadas o a partidos políticos o a ONGs. Una de las cosas que a mí personalmente y particularmente me llamó más la atención fue que no había un apoyo en las labores de limpieza por parte del ejército. Es decir, el ejército se dedicaba a patrullar y a repartir comida y a dar algún tipo de apoyo coyuntural, circunstancial al equipo de bomberos, pero no a limpiar garajes particulares o casas particulares. Otra de las cosas que yo, a pie de calle, como testigo presencial, circunstancial, pude observar fue que tanto las empresas de limpieza con los camiones cisterna como los bomberos pues no se dedicaron a limpiar, por así decirlo, los pisos bajos y los garajes. Yo personalmente me dirigí a un conductor de uno de estos camiones cisterna llamado Chupona y al jefe de bomberos, que le estaba entrevistando un equipo de Antena 3, y me dirigí a él cuando acabó la entrevista y le pregunté, oiga, ¿pueden ayudarnos? Ellos estaban limpiando las alcantarillas y bueno, pues la verdad es que lo que yo observé es que sí, estaban vaciando el alcantarillado público porque alguien pues no había dado las directrices correctas a los voluntarios y se habían dedicado a echar el barro dentro y el agua dentro, y entonces habían taponado las alcantarillas. Y él me dijo que la empresa que había contratado al ayuntamiento y el ayuntamiento no les habían dado orden de priorizar garajes particulares y que eso era algo secundario y que lo importante era el alcantarillado público. Ese tipo de camiones cisternas pueden vaciar y con una bomba absorber todo el barro y lodo en cuestión de minutos. En cambio, con cubos y palas se tardan horas. Y los voluntarios, que era el mayor número de gente, más que bomberos en activo allí haciendo algo, solo tenían cubos y palas. Algún vecino tenía alguna bomba, pero eran lo de menos, los menos. Entonces yo me encontré una imagen un poco, sí, hay una presencia de bomberos, hay una presencia de militares, hay una presencia de medios de comunicación, pero más a un nivel de maquillaje. Es decir, en los garajes particulares prácticamente, claro que hay una labor de limpieza, pero siempre orientada a lo público, es decir, a las carreteras, las vías férreas, las infraestructuras públicas. Pero lo que son equipos de emergencia ayudando a garajes particulares y a pisos bajos particulares privados, eso yo no lo vi. Mucha chatarra, muchos coches amontonados, no se reparaban los coches, directamente se venían palas excavadoras, los aplastaban, los cogían y se los llevaban. Y a lo mejor eran coches algunos que no estaban del todo mal, que se podían reparar. Tras este primer día en Paiporta, Picanya, Catarroja, etcétera, pues fui por las inmediaciones, ¿no? Viendo el Barranco del Pollo, famoso, viendo todas las cañas que había, porque son ríos que no se pueden limpiar por las multas que ponen, por esta manía de que no se pueda tocar nada en la naturaleza. Yo siempre tuve la sospecha que el punto de origen de todo esto es, pues desde el embalse de Forata, ¿no? De alguna manera
que ante el riesgo de un desbordamiento o de una ruptura de la presa, pues decidieran aligerar. Pero no. Yo personalmente fui al embalse de Forata, pude hablar con militares, pude hablar con técnicos, y allí lo que me dijeron fue explicaciones contradictorias. Por un lado, que de alguna manera la presa hubiera aguantado, pero que había un riesgo de que si no se abrían compuertas, desbordara por arriba. Algo que sí es factible una presa de gravedad, ya que son presas que es muy difícil que se destrocen. Se hicieron imitación de la presa Hoover durante el franquismo, este tipo de presas. Y esa es una explicación más plausible. Sin embargo, otro militar lo que me dijo es que había desbordado por arriba. Lo cual es imposible porque habría cañas en la parte de arriba, en los pasillos, en el pasillo que está por encima, y ahí no había restos de nada. Lo que sí había cañas y barro y suciedad y troncos era en las compuertas. Es decir, la mayor prueba de que todo esto vino antes, en alta montaña. La presa tiene un montón de tuberías, de túneles, es muy, muy fácil perderse, y cuando yo llegué, personalmente lo que pude ver es que había 2 equipos de lanchas de la UME, varios camiones, una ambulancia, un equipo de varios buzos, bombas de oxígeno. Entonces estaban haciendo algún tipo de prospección submarina ahí. Supuestamente la explicación que me dieron era arreglando una rejilla, una trampilla que estaba mal. Bueno, no lo sé si eso es cierto, es lo que a mí me dijeron. Lo que sí puedo observar, y me pareció de lo más extraño, es que había un gran interés en en limpiar de cañas y de troncos todo eso. Eso me lo dijo un técnico que estaba allí, que habían estado toda la mañana limpiando. Luego había militares que estaban manejando un dron, todavía no sé cuál era la finalidad, lo pregunté y me dijeron que el dron no era su competencia y que y que tampoco era mi competencia saberlo. La presa de Forata, por lo tanto, según muchos expertos, no hubiera reventado su hormigón armado. La represa, que es la presa pequeñita que está abajo, estaba intacta. Es decir, si hubiera habido algún tipo de posible reventón, o hubiera sido la primera en sufrirlo. Y no, estaba intacta perfectamente. Y bueno, la explicación es que gracias a la presa no fue mayor el desastre, pero que había que abrirla para que no desbordara. Entonces, dicho lo cual, como yo había observado esas anomalías de troncos, de cañas, decidí ir para arriba. Es decir, decidí recorrerme la montaña para arriba. Un trayecto en coche hasta donde los caminos quedaban totalmente sepultados por el barro y troncos, y entonces ya no se podía avanzar el coche y hubo que avanzar a pie. En total fueron unos 20 kilómetros aproximadamente. Y más de 20 kilómetros arriba, ya en alta montaña, lo que te encuentras es que pequeños arroyos que había de apenas 1 metro, 2 metros como mucho de ancho, se convirtieron en ríos, auténticos ríos de unos 100 metros de ancho. Pude hablar con testigos, pude hablar con vecinos que me contaron que de un día para otro, en una noche, cayó trombas de agua como nunca habían visto, y vinieron marejadas con auténticas olas que se llevaban todo por delante. Pero todo por delante no eran solo casas, era hasta pinos centenarios de troncos gruesos, con muchas raíces, los arrastraban. Por supuesto, carreteras, incluso puentes destruidos en alta montaña. Entonces, esto nos sugiere que, independientemente abrieran o no la presa de Forata, para aligerar y supuestamente evitar un desastre mayor,
las riadas empezaron mucho más arriba, mucho más arriba en las cimas de alta montaña. Toda la gente con la que hablé siempre me decían que el agua venía de más arriba. Y cuando subía a un pueblo que estaba aún más en altura, me decían de más arriba, de más arriba. Entonces, al final, el punto aproximadamente parece, donde empezó todo, donde empezó a llover, donde empezó de repente a caer esa gota fría, fue en alguna cima entre Utiel y Requena, bastante lejos de Valencia. Pude hablar con varios testigos, en concreto una señora que me comentó cómo bueno, pues, pasaron cosas muy raras, como de repente llover, pero en muy pocas horas, muchos litros. Bueno, estoy sentada en la cabina de la furgoneta y tengo miedo. Es la primera vez en más de 3 años que siento miedo de estar en la furgoneta. No se ve nada hacia adelante. Y de extraños ruidos sucedidos de un centelleo de rayos, pero sin del trueno, sin el sonido. O sea, parpadeando como una discoteca. No nos da tregua. 2 días de tormenta. Y lo que fueron contando otros testigos fue que el agua no es que les inundara, porque realmente caía. Mira el río. Esos son los olivos. Y el caqui. Esta era vuestra carretera. Ya no tenéis carretera. Ya no hay acceso. Ya no hay nada. No está el puente. No está nada. Dios mío. Dios mío. Madre mía de Dios. Terrible. Esta es la entrada. Se acabó allí, no hay carretera, no hay acceso. Y este era el puente. Ahí está la salida, mira. Ahí está. No hay acceso, no puedo salir. Ni por arriba, ni por aquí. No se puede salir. Se lo ha comido todo. Brutal. Caía hacia los lados, no estaban en ningún valle, no estaban en zonas donde se inundaban, pero quedaron sus tierras totalmente anegadas simplemente por la lluvia. Entonces, estos son los hechos, esto es lo que he encontrado y, bueno, pues me dispongo ahora mismo a aportar los testimonios de aquellas personas que pudieron vivirlos. Dicen, y aquí no dejaban cortar las cañas del barranco, nada. No, las cañas no se cortan ya. Y copos han bajado y pinos. Ha bajado todo por aquí, de Allá arrastre. hay un pino que tendrá sus 11 metros, pero es que es así. ¿Y se lo ha llevado? Esos son de ahí de Marina. ¿Conoces tú eso de Marina? ¿Una aldea que hay más arriba? No, aldea. una casa. La casa de Marina, que está más arriba. Sí. ¿Y se los ha llevado todos? Todo lo que hay orilla del río, porque el otro no vale. Son riscas que no valen. Claro. Pero en el cauce del río había unos chopos y unos pinos así. ¿Y se lo ha llevado todo? Y la fastidia. En la curva hay un camino que hemos construido otra vez a la carretera. Se han salido desde luego por aquí. No podrías hacer esto. Yo con el pie, mira, con el pie remuevo la piedra de abajo. Todo esto ha sido del arrastre, la grava Del arrastre de lo que ha sacado. ¿De dónde? No lo sé, porque el río aquí tenía 1,20 m. En esta parte de la parcela mía, el río
río estaba aquí, no estaba aquí abajo. El río venía por aquí. Más o menos por aquí. Estos son árboles que estaban en la finca, al lado del río. Uy. Aquí la caña, quien tenía caña se quedaba las que necesitaba y el resto las vendía. Venían a comprar la caída de la ribera. Venían a comprar caña aquí. Para apuntalar los árboles, les tendían 2 cañas así en cruz y la fruta la levantaban para que las ramas no se rompieran. Y luego para la parte de Alicante, ahí que se dedicaban a hacer cestas y todo eso, pues lo mismo. Venían aquí a comprar caña antes, claro. de la que se cortaba y le daban una utilidad, ¿no? Para hacer los cestos, sí, para hacer las casas, los utilizaba tejados, todo, claro. todo. Y ahora eso ya no dejan ni cortar una caña porque te... todo, ¿no? Ahora te multan, ¿no? Te meten a la cárcel por cortar Lo una ves en caña. el río, en la orilla del río, como te vea el Seprona cortar una caña, ya puedes correr. Con el bola del río igual discutes, pero ellos no preguntan. Ellos sacan la libreta y tú estás hablando y ellos están Te van multando a la vez que están los colectivos. Eso es. Yo arriba donde nace el río no he subido porque nace a 3 kilómetros de aquí, el río este nace ahí. Sí. Arriba. Y no he subido, pero allí dice que la presa y todo lo que había se lo llevó. Se va todo. Pero ese río que tenía como 1 metro y poco de ancho, ahora tiene de lado a lado casi 100 metros. O 50 metros lleva en algunas zonas el río este, 50 metros de lado a lado. Bueno, esta parte no la había visto. Esta era como una sequía que bajaba al río y la finca mía terminaba aquí. Ahora aquí hay un socavón enorme que ha parado mucha cosa de esta, de árboles. Aquí empezaba, mira, el bambú. Algunas ramas de bambú han quedado. Mira, ahí estaba el gallinero. Así que aquí mismo estaba el tractor. La finca, toda esta finca tenía aquí una enredadera espectacular. Había el río, nos han contado la gente forestal y los lugareños, que era de un arroyo de 1,20. 1,20 m de ancho. 1,20 m de anchura. Ahora mismo, esto es un río que ya se está secando y tal, pero que eso ha tenido una anchura de entre 50 y 70 metros de ancho. O sea, un verdadero río en alta montaña, ¿vale? Que seguramente el origen de todo esté en algún punto entre Utiel y Requena. O sea, las riadas empezaron por estas zonas. Y esto no está saliendo en la televisión. Hablan de las riadas de Valencia, pero no hablan de las riadas que empezaron más arriba, 20 y tantos kilómetros, 30 y tantos kilómetros arriba del embalse de Forata, que fueron a parar al embalse de Forata. Bueno, el otro paso del puente ha quedado totalmente destrozado. Este río, mira, el chiquillo que venía aquí a bañarme ahí abajo, mira, así, ya, ¿cómo que me ha hecho de punta a punta? De toda la hora, hay una punta en el kilómetro 28, esta parte. Esta parte. Pues ya no hay puente. Y un pequeño arroyito se ha convertido en una cascada.
Esto es la fuerza del agua, ¿no? Lo ha hecho. Sí. Todo esto. Como si fuera mantequilla los quitamiedos. O sea, significa que la altura del agua ha llegado a la altura del puente, para que lo haya tirado. Ahí está todo. Ahí. ¿Saba? ¿Estás bien? ¿Estás comunicado o no? Sí, porque el río aquí tenía 1,20 m. En esta parte de la parcela mía, el río estaba aquí, no estaba aquí abajo. El río venía por aquí, más o menos por aquí. Estos son árboles que estaban en la finca, al lado del río. Otra de las cosas que pude observar fue que en determinados pueblos, como Mijares de Buñol, pueblos a los que yo y algunos otros amigos habíamos ido a repartir comida y víveres y materiales, porque son aldeas con gente mayor que, bueno, pues no tienen todos vehículo y no pueden desplazarse a la ciudad a comprar en el supermercado, y habían quedado aislados. Habían quedado aislados porque los puentes habían desaparecido, básicamente. Puentes de hormigón, pero que habían sido embestidos por troncos y por olas de 8 metros de alto, ¿vale? Olas en el río, algo muy raro, según cuentan testigos. Pues fuimos a repartirles comida y víveres en coche, hasta donde pudimos llevar en coche. Hubo otros tramos que hubo que hacer andando, ya que se habían quedado completamente aislados en estos pueblos de alta montaña. Una de las cosas que nos dijeron es que allí no habían recibido ningún tipo de ayuda por parte ni de ayuntamientos, en este caso era del municipio de Iátova, pertenecientes al municipio de Iátova, que por cierto se había hundido el suelo en ese municipio y bueno, pues había quedado completamente empantanado con los cimientos de las casas a la vista. Yo pude observarlo. Los militares sí, se pasean. Bueno, habían tomado el ayuntamiento, estaban ahí en el balcón del ayuntamiento, en los bares, fumando, tomando algo, pero poco más. Y una de las cosas que me contaron es que ya toda esa región, ¿no? Mijares y otros pueblos, llevaban durante un tiempo, recibiendo la dejadez de funciones de las instituciones, es decir, de que había como una deliberada presión para que esa gente se fuera a vivir a la ciudad. Ya hubo un incendio, 2013, 2014, hubo varios incendios, y curiosamente es una región, es una zona, ¿vale?, que tiene una gran cantidad de gente, no sé si disidente, pero por lo menos que quiere vivir al margen de todo, ¿vale? Gente, hay de todo, ¿no? Más o menos hippie, más o menos que cree en la autosuficiencia y que viven un poco, pues eso, en casas prefabricadas, en casas fortaleza, en autocaravanas. Así que hay una comunidad de gente que vive un poco al margen de todo. Y entonces, que qué curioso que haya sido allí. Puede que haya algunos intereses también, pero eso es otra historia, que quizás daría incluso para un documental más adelante, y que ahora no viene al caso narrar. Pero fue muy interesante hablar con determinadas comunidades de personas que viven allí, que no quieren publicidad y que no quisieron que se les grabara a cámara, ni grabarles su testimonio, pero pudieron hablar conmigo, de que parece que esa tromba de agua no era la única catástrofe que había sufrido en la última década, y que siempre se habían encontrado con una resistencia burocrática para cualquier tipo de trámites en esa zona concreta por el tipo de población que habita por allí. Por supuesto, yo pude pasar por la zona de Bétera, al norte de Valencia, donde está la base militar, que supongo que estará con el permiso de la OTAN y la complicidad de la OTAN, de la base militar Jaime I.
¿Qué es esto, Ricky? La base militar de la OTAN en Vétera, Valencia. Vale. ¿Y qué hay aquí de interés que nos pueda interesar? Esto está a 20 kilómetros de la zona cero que le llaman de la Riada. Y aquí estaban tocándose los huevos. Vamos, que mientras pasaba todo, aquí los militares no se movieron, ¿no? Aquí tienen de todo. Helicópteros, tanquetas, BAMTAC, todo. Sí que tienen aquí cosas, ¿eh? Tenían tanques, camiones... Tienen tractores... Sí, que porque es que lo tenían al lado para... 20 kilómetros. A 20 kilómetros para ayudar a la peña. Sí. Tienen tanquetas BAMTAC, esto es una tanqueta que va por el agua, se mete una tanqueta todo terreno. Sí, que puede tirar muros. Donde cuando ocurrió la riada no salieron, no se dio orden de evacuar a la población ni de salir. Y estaban apenas a escasos 20 kilómetros de Paiporta. Es decir, a 20 kilómetros de Paiporta y de Picanya, donde estaba la zona cero de las riadas y tal, había una base militar con tanquetas, con carros blindados, con tractores, furgonetas, gente que tenía camiones, que tenía bombas, que tenía lanchas. Es decir, mucha gente tuvo que agarrarse a los árboles, tuvo que agarrarse a farolas. Esta gente tenía lanchas a motor, eran militares y en 5 días no salieron. Y esta base militar, Jaime I, estaba en Vétera, a solo 20 kilómetros escasos de donde sucedió las inundaciones. Entonces, son muchas preguntas, son muchas las cuestiones sin resolver. Y repito, sé que se ha dicho que el embalse pudo ser la causa, pero no, independientemente de la cuestión, el problema empezó en alta montaña. Y es lo que quiero dejar aquí constancia, que era algo nunca visto. Riadas con olas de 8 metros, ríos nuevos donde no había río, es decir, lo que era un arroyo de repente era un río enorme que arrastraba hasta fincas enteras, tractores, en alta montaña. En alta montaña, en zonas de bosque, de pino, rayos sin truenos y lluvias torrenciales como nunca había ocurrido. Entonces, cabe hacernos muchas preguntas. Este no es un vídeo para dar respuestas, sino solo para abrir más, a que la gente se haga nuevas preguntas. Y aquí lo dejo. todo el bosque va a hacer aquí una mierda.
esos tardas 72 horas en hacerse. 48 o 72 horas he visto yo en Holanda, reconstruían puentes. ¿Y les compensaba hacer este desastre natural de talar árboles para hacer un camino nuevo, pudiendo reconstruir el puente? No, pero como aquí es... Spain es diferente, ¿no? Vaya, es diferente. La madre que los parió. Esta es la aldea, vamos a... Son varias aldeas en esta zona. La aldea. Otra más arriba y otra. Bueno, como vemos la carretera está cortada y estamos aquí en la zona de Iàtova. La fuerza de las riadas fue tan grande que un puente entero de hormigón quedó completamente destrozado. Estamos con Mónica, que ella es vecina de aquí, de la zona de Iàtova, y bueno, hasta ahora pensábamos que todo había empezado en el embalse de Forata, pero no, las riadas vinieron de mucho más arriba, en alta montaña, a 19 kilómetros más o menos del embalse. Nosotros al norte. Estamos a 19 kilómetros del embalse. Bueno, esto es el puente que le dicen el puente de los 10 ojos, uno de los 3 puentes, que no solo hay un puente que está devastado, sino que hay 3 que unen la carretera de Iàtova hacia Ortuna. Este puente daba acceso a los poblados de la Fuente del Gato, a los Curcheles y a la Paridera, a los cuales pues la gente de allí nos hemos quedado totalmente aislados por unas 3 semanas, hasta que bueno, empezaron a hacer un camino paralelo a través de la montaña. El día de la tormenta todo esto estaba bajo agua. Aquí sí que ha pasado el agua por encima y en el primer ojo hizo tapón, y con todo lo que venía arrasando, que eran chopos y bueno, todos los árboles de arriba y las fincas. Mi finca, por ejemplo, con todo lo que arrasó de las casas, que por donde pasó, hizo tapón en uno de los ojos y reventó el puente. No pudo contener la cantidad de litros de agua y la cantidad de mugre, ¿no? Mugre hablando con respecto a los árboles, porque una vez que ya estaban arrancados se los llevaba rapidísimo. Y lo de las casas también se lo ha llevado, por lo tanto llegó hasta aquí, taponó y reventó este y el puente siguiente, que es el que también está en construcción. Vale, pues no puedo decir mucho más de esta zona, principalmente porque aquí no habían casas. Sí es cierto que lo que había era un puente con acceso a los poblados. Lamentablemente, pues esto va a tardar mucho tiempo en reconstruirse, porque hay una burocracia muy grande de permisos, y si se ven las máquinas, se ven que solamente pueden traer tierra hasta una cierta zona, pero no han podido demoler todavía lo que queda del puente, porque eso no se puede aprovechar. Hay que demolerlo, hay que retirarlo, y para eso hay que pedirle permiso al Júcar, y ya llevan 2 semanas con las máquinas allí sin poder hacer nada, porque la burocracia que bueno, en fin, que todos conocemos.
yo como dirigente voy a seguir cobrando igual. Exacto. Es decir, yo puedo como político seguir robando aún más. ¿Por qué? Porque la gente está contenta. Es que los políticos no mandan. Pero si los tengo oprimidos, si los tengo desesperados, si los tengo engañados, si los tengo asqueados, No, encima puteados, esa gente se tiene... Doctrina del shock. Pero esa gente pero nosotros no tenemos miedo. No. Nos estamos rebelando y les estamos dejando de pagar impuestos y les estamos dejando de dar ingresos. Exacto. ¿Qué parte es la que no me...? Yo creo que esto ya no es por poder ni por... es por maldad. Es Ya no es un por tema de maldad. poder ni de control, sino de maldad. No, es maldad de ser humanos que tienen... Bueno, que entonces tú dirías que todo empezó en alta montaña, por la zona de Utiel-Requena. ¿Y cómo viviste tú esas tormentas? ¿Cómo fue? Pasaré luego lo editaré, pues saldrán los vídeos, pero poco que nos puedes contar de cómo empezó todo. Bueno, yo, como esto fue el martes 29, el lunes 28 por la noche, fue una tormenta muy rara, que parecía una discoteca por la noche, las luces tintineaban, no era el rayo típico y la luz que suena, se ve y se apaga. Llovió mucha cantidad, pero el lunes a las 8:15 de la mañana fue cuando yo empecé a grabar los vídeos. Llovía muchísimo, caía mucha cantidad de agua y el clima, digamos que estaba bastante tranquilo. Pero a partir de las 12 del mediodía, la tromba de agua que cayó fue impresionante, fue durante 2 horas, desde las 12 hasta las 2 de la tarde. A partir de ahí fue cuando todo se descontroló, se inundó todo, el viento no paraba y lo que se veía y lo que se escuchaba era terrorífico. En mi caso, yo tuve que llamar a mi hijo y despedirme de él porque tuve la sensación de que la ladera de mi montaña se desprendía y estaba bastante atrapada porque la furgoneta no tenía capacidad para salir. ¿Te pilló conduciendo? Me pilló dentro de mi furgoneta parada, en la montaña, en la parcela. Ajá. Jolín, Dios mío. ¿Cuándo empezaste tú a notar que había esa riada que arrastraba tu finca? O sea, ¿en qué momento tú ya diste por perdida tu finca? A las 2 de la tarde, totalmente. Cuando vi una ola desde la ventanilla, que te pasaré el vídeo, una ola que pasaba los 8 metros. Un tsunami. Como un tsunami. Decías que antes aquí había un arroyo, pero que el arroyo de 1,20 m se convirtió en un río de 100 metros de anchura. Y 8 metros de profundidad, porque hasta donde yo estaba y hasta donde está el muro de mi vecina tenemos unos 10 metros y llegó casi al borde. Lo que tiene de profundidad, esto no se ve ahora, pero más adelante subió más por encima de... Bueno, aquí lo puedes ver, donde está el reborde de la montaña esta, todo esto estaba anegado. Donde estás pisando ahora estaba anegado, estaba lleno de agua. Si se ve en la parte de abajo, que puedes ver tranquilamente como todo lo que atrajo el río, pues el arrastre lo ha dejado aquí. Todo eso estaba inundado. O sea, ha aparecido un río donde antes no había río. Había un riachuelo. Sí, sí. Además el río Mijares tiene una buena cantidad de agua, pero como es tan largo, no tiene capacidad como para profundizar. Si uno no hace una poza adrede, de forma natural, el mismo río no provoca profundidad. Entonces, un poco tu hipótesis es que todo esto no empezó por el embalse, sino que ya en algún punto entre Utiel y Requena hubo una tromba de agua que bajó en altura desde las cimas. Correcto. ¿A cuántos metros estamos más o menos aquí de altura? Lo siento, no tengo idea. Lo único que te puedo decir es que si tú un río le echas la cantidad de agua que ha salido y está limpio, el agua hace inundación, pero al estar limpio, cuando llega al puente solo pasa agua, pasa mucha agua, pero no estorba, no lleva troncos, no lleva material de obra, no lleva nada, no lleva cañas, no lleva nada. Entonces cuando tú el río lo tienes sucio, como estaba el río ahora, todo lo que ha limpiado, todo lo que ha... Bueno, Mónica, ¿qué nos puedes contar? Porque esto era lo que antes era tu finca, ¿no? Es decir, vemos aquí
que hay parras plantadas. Sí, esta es de un vecino. Lo mío es lo que está enfrente. ¿Ves dónde están vale. las cañas tumbadas? Ajá, Vale, sí, en la otra ribera. Sí, hasta aquella caseta de allí, donde están los cipreses, eso es mi finca. Y el agua justamente pegó de ese lado más fuerte y arrasó con todos los cultivos. Wow. Pero esto viene desde Utiel. El río Mijares comienza aquí arriba, no comienza muy lejos, por lo tanto no puede haber sido ningún embalse. Vale. Lo que ha pasado aquí ha sido la cantidad de lluvias, que te mostré el vídeo, que la furgoneta me la tambaleaba de lado a lado entre la tormenta de viento. Granizó el mismo día, cayó una cantidad de lluvia descomunal y la nada de mantenimiento del mismo río Mijares pues provocó lo que ha hecho que ha sido una riada descomunal. No es una inundación, esto es una riada completa. Una riada en alta montaña. Correcto, correcto. Lamentablemente aquí nadie ha limpiado los ríos y cuando vas a pedir permiso, que fue mi caso, me dijeron que si tocaba una sola planta la multa que me llegaría sería grande, que yo no tenía derecho a tocar el río ni a limpiarlo, por más que mi titulación es peón forestal y sé lo que tengo que cambiar y lo que no, pero para ellos eso no es válido. Todo lo que ves de blanco, que se ve de arena y blanco, todo eso eran cultivos. Eran cultivos. Todo era cultivo. Aquí habían frutales y gente había plantado olivos, frutales, hay mucho caqui por esta zona y bueno, y la vid. ¿En el suelo? Sí. Vale, ese es el brazo de mi sofá. Ah, ya lo veo. ¿Y tú crees, Mónica, esta lluvia producida con geoingeniería o una lluvia natural? No, natural no. Ni de coña. Natural no es natural. Yo me imagino que, a ver, esto también, ¿qué quieres que te diga? Que los políticos a esto le viene genial. ¿Por qué? Porque ahora tienen excusas para decir que esto es el calentamiento global, Sí. que esto es lo provocado por el ser humano de a pie. El timo climático. Claro, pero las empresas no. Ahora mismo hay un documental en Netflix que es una pasada, que te habla del consumismo y te habla de cuáles son las 5... Buyout. Correcto. Las cinco pautas para que una empresa triunfe, y es ocultar la verdad, engañar, intentar vender más y no dejar huella de los desastres que estás haciendo. Exacto. Y comerle la cabeza a la gente. Camufla. Bueno, le dicen la curva de los pilares, ¿vale? Ahí habían más pilares y la riada de arriba. Esto no tiene nada que ver con el embalse. Esto directamente es montaña, esto es alta montaña. Entonces todo lo que ha venido por aquí ha destrozado la carretera y esto también ha sumado a la riada que termina en el río Mijares. Cuidado con Sí, que hasta el quitamiedos ha desaparecido se lo ha llevado todo. la carretera. Y si te das cuenta, este tronco era uno de los pinos de allí, pero es que esto era la construcción antigua con el acueducto. Y todo lo que es nuevo se lo ha llevado, lo ha limpiado, ha vaciado la parte de abajo y ha levantado la carretera. Aquí no hay embalse arriba, solamente tenemos lo que hay de agua. ¿Cómo puede ser posible que de aquí, de los acuíferos, baje tanta cantidad como para hacer este destrozo? Entonces tu hipótesis es que esto solo se puede explicar desde una gran caída de agua en las cimas, por Utiel Requena. Claro, desde arriba.